Para este punto de la exposición de la vida religiosa en el siglo XXI, considero importante que debemos de también analizar a profundidad qué aspectos importantes se vivían en el mundo en esta época, ¿no? Se viven aún, estamos en el siglo XXI. Los iremos a tocar un poco más adelante cada aspecto, pero quisiera iniciar hablando de la renovación y la reestructuración de la vida religiosa para ese siglo, ya que sabemos que la falta de vocaciones ha provocado el cierre de comunidades, el cierre de conventos, el cierre de monasterios, y esto ha llevado a que se provoque una necesidad de nuevas formas de vida consagrada, ¿no? Y de estructuras un poco más flexibles que se adapten también a la vida religiosa, ¿no? No dejando de lado la esencia, no dejando de lado el ser de nuestra comunidad, pero sí adaptándonos un poco más a la vivencia de la vida religiosa en ese aspecto de cambio, ¿no? En ese aspecto de cambio de siglo, de cambio de mentalidad también, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque también pues hay una expansión de la era digital, ¿no? Y de la tecnología que de cierta u otra manera pues toca también en la vida religiosa, ¿no? No solamente al mundo, sino que toca la vida religiosa, ¿no? Otro aspecto que yo pienso que, bueno, ese aspecto de la vida religiosa en la parte tecnológica lo tocaremos más adelante. Es un aspecto que vale la pena profundizarlo, ¿no? Eh, una parte muy importante en la vida social, en la vida religiosa y en la parte de la desigualdad económica y social, ¿no? Yo creo que no nos podemos quedar pensando solamente que las dificultades pasan en países como África, como Medio Oriente. En esos países no solamente hay guerra, hay violencia, hay desigualdad económica y social, sino que tenemos que ir a nuestra realidad, ¿no? Yo creo que el ser religioso es acoger a todo el mundo como personas, ¿no? Yo creo que nos hacemos los ciegos muchas veces y no vemos esta realidad, ¿no? Una realidad de desigualdad económica y social que afecta no solamente a esos países que ya he mencionado, sino también a todo el mundo, ¿no? Yo creo que todo el siglo ha sido afectado realmente por esta crisis que vivimos en los inicios del siglo y que aún se vive, pero que la iglesia, que la vida religiosa ha tratado de ir un poco ahí a ese encuentro con la gente que sufre, ¿no? Y hablando de iglesia, es el Papa Benedicto que en el año 2012 convoca al sínodo sobre la nueva evangelización. Y es realmente eso, ¿no? Llamar a la vida religiosa a dar un paso importante en medio de su transformación, a encontrarse con esa persona que sufre, ¿no? A encontrarse a esa persona pobre, necesitada, que necesita también de Dios. Y por eso es importante la vida religiosa, porque somos nosotros los que salimos a ese encuentro de la gente, los que salimos a ese encuentro de misión a rescatar a esas personas que buscan a Dios, ¿no? A llevar también un poco de esperanza a las personas que no tienen quien les dé esperanza. Y es la vida religiosa la que realmente, pues, la vida misionera religiosa, quien realmente, pues, da ese primer paso al encuentro, ¿no? Por eso es que lo quiero subrayar aquí, porque la iglesia, en cabeza del Papa Benedicto, en el año 2012, pues, inicia ese sínodo, ¿no? En Colombia se llamaba Misión Continental y pues tuve la fortuna de ser parte de él y era ir de verdad al encuentro, ¿no? A cada pueblo, a cada ciudad de Colombia a esa evangelización que era tan necesaria, ¿no? Y siguiendo esta misma tónica de religiosidad, el Papa Francisco en el año 2015 pues también consagra ese año a la vida consagrada, ¿no? Entonces el 2015 va a ser el año de la vida consagrada. Y precisamente para qué es esto? Para que, él lo decía muy sabiamente en su elocución, ¿no? Para animar a los religiosos a mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza, ¿no? Y fue un momento clave en realidad para reflexionar cuál es nuestra identidad como religiosos, ¿no? De pronto reflexionar cuál va a ser el futuro de la vida religiosa. Y es precisamente este año la vida consagrada que se hace como una pausa y miramos cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros propósitos, nuestras metas como consagrados para llevar adelante la misión de Cristo, ¿no? De ir y anunciar con amor, con generosidad, ¿no?
Entonces yo creo que esos dos aspectos, el del sínodo y el del año de la vida consagrada, marcarán también un espacio para reflexionar sobre a dónde quiero llegar con mi comunidad. Y antes de comunidad, a dónde quiero llegar yo como religioso, ¿verdad? Entonces, este siglo va marcado por esas grandes realidades, ¿no? Esos grandes aspectos. Entonces, también vamos, pues, avanzando un poco más en el Papa Francisco sigue insistiendo en ir al encuentro, ¿no? Y es por eso que en el mismo año del 2015 encontramos un enfoque en la justicia social y en el cuidado de la creación, ¿sí? En una conciencia ecológica. El Papa Francisco, por medio de Laudato Si es la encíclica que el Papa Francisco dio para la Iglesia en general, en donde se busca incrementar el compromiso con el cuidado del medio ambiente, ¿no? De esa misma conciencia ecológica que pues venimos comentando, ¿no? Pero más que la conciencia ecológica también es la lucha contra la pobreza y la justicia social. Yo creo que esto ha llevado a que las comunidades religiosas, la vida diocesana, todos se involucren, nos involucremos de verdad en las realidades sociales, ¿no? Y nos solidaricemos de verdad con el pobre y con el marginado. Yo creo que pasa mucho y me pasa a mí también, yo creo que a todos esto nos hacemos los ciegos o los sordos ante las necesidades de las demás personas, ¿no? Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a ver a la pobreza, ver la persona marginada y no nos detenemos un momento a ver qué puedo hacer yo como religioso. Una palabra de aliento, no sé, ¿no? Cada uno en su carisma pues sabrá manejar la situación. Pero yo creo que Laudato Si nos invita a no ser ciegos ante la necesidad del otro, ¿no? Y el Papa Francisco ha sido muy fuerte en eso, ¿no? En ir al encuentro del pobre, de solidarizarnos con la persona que necesita, ¿no? Y creando conciencia ecológica, creando conciencia de que necesitamos cuidar del medio ambiente. En ese tiempo, en 2015, vivimos una crisis de abusos y esto pues va a impactar a la vida consagrada, ¿no? No hablamos solamente de un abuso sexual, hablamos también de abuso psicológico, abuso de autoridad, y ese es abuso que va a generar que se pierda la credibilidad en la vida consagrada, ¿no? En la vida religiosa. Y yo creo que no debemos de tapar esto. Yo pienso que no debemos de decir, bueno, esto pasa en otras comunidades y no en la mía, ¿no? Yo creo que debemos de arriesgarnos de verdad y afrontar el problema, ¿no? Y se afronta desde la comunidad. Yo creo que el hablar es una comunidad, es generar conciencia en los formandos, en nosotros los formandos, en no cerrarnos nuestro pensamiento, sino que el formador es abierto también a explicarnos esos temas, que no se vuelvan tabú, porque si no, ¿cuándo se va a arreglar el problema? ¿Verdad? Entonces, eso es una crisis también que lleva a la vida religiosa a pensar, ¿no? A pensar hacia dónde vamos nosotros. Bueno, aparte de esos temas, también encontramos, bueno, un avance en las ciencias, ¿no? Que tocan la vida religiosa porque hay muchas comunidades como nosotros que vivimos en esa parte de la salud, ¿no? En el avance de la ciencia y la medicina. Por ejemplo, no es lo mismo nosotros como religiosos, Camilos, no es lo mismo ir a atender ahora a un paciente en el hospital que atenderlo hace 500, 200 años, 100 años, ¿no? Es más, hace 30 años. Ya está ahí, es diferente, ¿no? Entonces, también hacer uso de estos recursos que van avanzando a medida que pasa el tiempo para que también podamos dar un mejor servicio a la gente, un mejor servicio al hospital, un mejor servicio a la comunidad, ¿no? Y nos vamos a encontrar con la realidad es que de verdad, bueno, en nuestro caso, en la parte hospitalaria, nos encontramos con realidades que en verdad nos llevan a confrontarnos, ¿no? Nos llevan a confrontarnos con nosotros mismos y con nuestra comunidad, porque también va a haber un cambio en los valores y en los derechos humanos de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente a la inclusión. Y tenemos también que tener una mente muy abierta porque el tiempo pasa y cambian las cosas. No podemos ahora, el 2024, siglo XXI, tener una mentalidad
de mucho tiempo atrás, de decir que eso está mal, eso está bien, no podemos juzgar eso, ¿no? Pero sí podemos acompañar a las personas para que encuentren el camino a Cristo, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Ir al encuentro, no solamente del pobre, del necesitado, sino también de esas personas que viven ese tema de la inclusión, ¿no? Y es algo que nos azota y que debemos de ser realistas, tenemos que ir a afrontar eso, ¿no? No podemos quedarnos tampoco con los brazos cruzados, de ir a ver cómo podemos llevar a Cristo a esa persona que lo necesita, ¿cierto? Y en el transcurso de ese tiempo, digamos en el 2015, empieza un poco fuerte ese tema de la inclusión, ¿no? Y va a seguir los años posteriores. La iglesia se va reformando, se va remodelando, pero no pierde su esencia, ¿no? Y la idea es esa, no perder tampoco la esencia de lo que somos, de ser religiosos, de ser consagrados. Pero pues lamentablemente la vida golpea y golpea fuerte, ¿no? Y entonces en el 2020 vamos a encontrar una pandemia, la pandemia del COVID. Y eso pues va a afectar muchas personas a nivel mundial, ¿no? Provoca millones de muertes, crisis, más crisis económica, crisis en en la vida cotidiana. Se acelera un poco más también la era de la digitalización. Afecta también la salud mental, la salud emocional y la estructura de trabajo también va a cambiar, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿será que el COVID se quedó solamente en las personas que estaban encerradas? En las personas que tienen que trabajar desde su casa, o a mí como religioso no me afectó en nada, ¿verdad? Entonces yo pensaba cuando hacía esto, no puede haber avance, no puede haber nada en la comunidad si no estamos abiertos a ver qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Si no estamos abiertos a aprender a recoger, a escuchar el mundo, su necesidad y ir al encuentro, ¿no? Yo pienso que no pueden pasar miles de pandemias y si no nos abrimos de verdad al mundo para ir al encuentro, no podemos hacer nada. Y en ese tema, en el tema de la pandemia, yo creo que marca un hito muy importante en la sociedad, ¿no? Un antes y un después. Vamos a pasar casi totalmente a una era tecnológica, ¿no? En la pandemia, porque pues todo se hacía de manera virtual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la virtualidad, al encuentro de los jóvenes, de vocaciones, a la parte virtual. Yo no estoy de acuerdo con que, y es mi opinión personal, con que nos quedemos solamente a modos antiguos para afrontar las realidades sociales. Yo creo que tenemos que ir y enfrentar el problema, enfrentar el encuentro desde la propia perspectiva de la sociedad, ¿no? Y la mejor manera en este caso yo pienso que es la virtualidad. Bueno, también vamos a redefinir el trabajo y la educación, ¿no? También de la manera virtual. Un aspecto muy importante, saliendo un poco del tema del COVID, que no es un tema que se va a acabar ahorita, ¿no? Yo creo que el COVID va a ser para hablarlo mucho tiempo, ¿no? Y es la mayor integración de la mujer en la vida consagrada y en la iglesia, ¿no? La mujer ha ganado un papel también protagónico en esta parte religiosa, en la inclusión de la iglesia, ¿no? No solamente hablamos de inclusión en la parte de las personas, de su orientación sexual, todo esto, sino también dentro de la iglesia, ¿no? Ha habido un impulso pues a ampliar la participación de las mujeres en las decisiones y en los roles de liderazgo, ¿no? ¿Y quién promueve esto? El Papa Francisco. El Papa Francisco ha tratado siempre como de tener la mujer también como María, que va al encuentro de Cristo, que acompaña, con una mujer también que vaya al encuentro ahora con la sociedad, ¿no? Y vemos muchas mujeres que son religiosas que son de admirar, que van a la misión al África, van a misión a donde fuera, ¿no? Otro aspecto muy importante en esta parte de la vida religiosa es la parte del diálogo interreligioso y el ecumenismo, ¿no? Ir también al encuentro del hermano que es separado de la iglesia. Yo creo que la parte ecuménica es fundamental en la apertura de la participación activa, ¿no? De ese diálogo que es necesario, ¿no? Ver también las diferentes perspectivas que se tienen sobre la iglesia, ¿no? Sobre Dios, sobre el proceso de paz, sobre el respeto de las diferentes tradiciones religiosas, ¿no?
Y finalmente, pues como les decía al inicio, el uso de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Y por qué esto? Para adaptarse a tiempos modernos y el mundo digital, muchas congregaciones han comenzado a utilizar las redes sociales y otros medios para evangelizar, ¿cierto? ¿Y para qué también? Para compartir su carisma con un público más amplio, ¿no? Especialmente entre los jóvenes. Las redes sociales no solamente para ir a ir y chismosear o para dar el like, el me gusta, sino también para evangelizar. ¿Y por qué las redes sociales? Porque ahí es donde encontramos más gente. En las redes sociales es donde encontramos los jóvenes conectados. O sea, yo no soy en contra de ir a evangelizar de puerta en puerta, como quiera, ¿no? Cada comunidad tendrá su modo. Pero yo creo que hay que buscar la manera. Y la manera en este caso es de verdad la red social, ¿no? De diferentes maneras se podrán hacer, pero yo pienso que tenemos que adaptarnos también a las nuevas realidades que se van saliendo, ¿no? Y yo creo que pues habrá muchos más aspectos importantes, ¿no? Que cabe mencionar aquí, pero el tiempo apremia y yo creo que esos son los aspectos fundamentales de la vida religiosa en el siglo XXI.